Dios los bendiga, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Quiero compartir una porción de palabra en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1. El título en mi Biblia dice Curación de un cojo. Leemos en el nombre de Jesús. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Una palabra que tal vez hemos repasado varias veces y que en este tiempo el Señor me traía a memoria, un poco también a través de lo que estuvo compartiendo con nosotros la pastora en el libro de Deuteronomios capítulo 28. Hemos aprendido, hemos repasado y también hemos aprendido y también profundizado en los beneficios de la obediencia. Y en uno de los versículos decía, ¿no?, que las bendiciones nos alcanzarán si oyéremos la voz de Jehová. Y qué tremendo que es esto, porque nosotros en estos versículos que compartimos ahora, en el fragmento de la curación de un cojo, los que llegaban a la oración y entraban al templo eran Pedro y Juan. Había mucha gente, pero el Señor hizo el milagro a través de estos dos varones. Este fragmento te cuenta acerca de Pedro y Juan, que iban a la oración adentro del templo, y también este cojo que dice que es cojo de nacimiento y que era llevado para que pidiera limosnas, pero jamás pasaba de la puerta, sino que se quedaba en la entrada, aprovechando ese lugar para que todo aquel que entrara al templo lo viera y le diera limosnas. Y era algo habitual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reflexionar al respecto? Lamentablemente mucha gente vive o espera nada más la limosna de parte de Dios. Dios es misericordioso, porque una limosna es misericordia. Dios es misericordioso y muchas veces muestra su misericordia y da milagros y rescata de una manera circunstancial y momentánea a todo aquel que se lo pida. Nosotros en la congregación hemos atestiguado a mucha gente que ha llegado pidiendo por tal o cual cosa, o hemos hecho oraciones por personas que pedían esa oración, no simplemente porque uno veía la necesidad, sino porque decían: por favor, oren por mí, por tal cosa. Gente que no viene a la iglesia y sin embargo sabe dónde pedir esa limosna, que no es una limosna de dinero, es una limosna espiritual, vamos a decir. Es pedirle a Dios misericordia y que haga tal o cual cosa. Y Dios muchas veces hace milagros. Nosotros hemos sido testigos, y no solamente porque nosotros recibamos milagros, sino porque esa persona que no pasa de la entrada recibe milagro de aquel que pidiéndoselo a aquellas personas que sí pasan adentro de la reunión y que forman parte de la iglesia del Señor. Cuando los versículos nos enseñaban en Deuteronomios 28, dice: las bendiciones alcanzarán a los que oyen. O sea, si nosotros estamos atentos. Y me llamaba poderosamente la atención esto, porque este varón cojo les rogaba a Pedro y a Juan que le dieran alguna limosna. Pedro y Juan, en el versículo 4 dice: Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Esa atención
esa atención que puso el cojo en ese momento. Por ahí él ya era una cuestión mecánica, extender la mano para recibir alguna limosna, y nunca realmente prestó atención a lo que sucedía con la gente que pasaba dentro del templo. Este es el asunto. Nosotros muchas veces nos encontramos con gente y nos enfrentamos a gente que cree que sabe lo que sucede en la iglesia, pero realmente jamás han prestado atención porque jamás estuvieron dentro de la iglesia. Yo, lamentablemente, me canso de escuchar muchas veces gente que cree que sabe o que tiene derecho de hablar de lo que sucede dentro de la congregación, cuando jamás han formado parte, o formaron parte como 5 minutos y creen que por eso ya conocen cómo funciona todo, y realmente no. A ver, no formás parte de la iglesia del Señor, no vengas a criticar lo que no conoces. Mucha gente que está de la entrada para afuera cree que tiene una idea de lo que es formar parte de la iglesia del Señor, pero nosotros que somos los hijos de Dios y que somos los siervos de Dios, nosotros sabemos, nosotros no vivimos de la limosna del Señor. Sí, las misericordias del Señor se renuevan cada mañana, pero nosotros recibimos las bendiciones de Dios no porque sea una limosna, no porque seamos extranjeros, sino porque formamos parte de la iglesia del Señor. Entonces, si alguien viene a mí a pedirme algo, lo que tengo yo porque me ve que estoy saludable, o porque me ve que hay provisión en mi casa, o porque ve esto, porque ve lo otro, no se trata de que yo tengo salud, no se trata de que a mí me va bien en algún sentido, se trata de que yo tengo a Cristo en mi vida. Cristo está establecido en mi vida y yo formo parte de la iglesia del Señor. Lo que yo te puedo ofrecer es esto que yo soy. Eso es lo que uno como parte de la iglesia del Señor ofrece, y eso fue lo que le ofreció Pedro y Juan a este cojo, que les dijo, no tengo plata. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué tremenda que es esta palabra, porque esto es una regla tanto para el que es cristiano como para el que no lo es. Te da, te ofrece lo que tiene. Puede sonar redundante, puede sonar casi obvio, pero el otro que no tiene a Cristo en su corazón va a tener otras cosas, y yo, si me dejo ministrar por ese otro, me voy a terminar contagiando. Y así sucede en este otro sentido. Lo que yo tengo dentro mío es lo que yo le ofrezco al otro, no algo que no tengo. Y yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces cuando yo le hablo a una persona del Señor, le estoy ofreciendo a Cristo, no le estoy ofreciendo algo que sea realmente mío. Mi salud, mi plata, mi esto, mi lo otro. No hay una sola cosa que yo tenga en mi vida que no me la haya dado Dios. Todo lo que tengo me lo dio Él. Y Pedro y Juan en ese momento dijeron, no tenían un peso partido al medio, pero eso no significa que no tenían nada. No tenían plata, pero no significa que estaban vacíos. Por el contrario, tenían el recurso más grande e inagotable que puede existir, que es Jesucristo mismo. Este es esas bendiciones, no es limosna, bendiciones. No es un milagro momentáneo que Dios puede hacer simplemente para como un parche, porque esas limosnas son parches. Pero nosotros que estamos atentos a la palabra de Dios, no porque simplemente tenga algo para darme como una limosna, sino porque yo le amo, le busco, soy su hija, soy su sierva, formo parte de su iglesia, entonces va más allá de una proveeduría, como nos enseña el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué era de qué vivía este hombre cojo? De añadiduras, de parches, de limosna. Pero una persona que entra dentro del templo puede, como el caso de Pedro y Juan, no tenían plata, y no tener plata no significaba para ellos ser pobres, porque tenían la mayor riqueza que puede existir, que es Cristo. Vos y yo tenemos la mayor riqueza que puede existir, y eso nos habilita a bendecir a otros. El versículo en Deuteronomios capítulo 28, versículo 2 es el que dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Ahora, ¿podemos oír atentamente desde la entrada o desde la vereda o desde afuera? ¿Podemos oír atentamente la voz del Señor y saber de qué se trata el reino de los cielos? ¿Saber de qué se trata ser iglesia de Cristo? ¿Podemos oír atentamente desde afuera? No. Desde afuera se escucha un ruido. Desde afuera se escucha como una interferencia, si se quiere. Se escucha, no es un sonido limpio, hay interferencia. No. Para oír atentamente la voz de Dios, yo tengo que estar adentro. Pedro y Juan estaban llenos del Señor porque ellos iban a la hora de la oración a estar dentro del templo. Entonces, por supuesto que estaban llenos del Señor. Y por eso cuando hablaron con este hombre que no lo conocían, pero le dieron lo que tenían adentro, que era Cristo. Una persona lejos del Señor, supongamos, ¿no? Si yo estoy lejos del Señor, no hay mucho que yo pueda dar a nadie. Pero porque nosotros estamos llenos del Señor, llenos de oración, llenos de palabras, llenos de comunión, entonces 2 palabras juntas que digamos un Dios te bendiga, sencillo y simple, llena de bendición a la otra persona. Como nos enseña el libro de Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Por eso me llamaba tanto la atención cuando en el versículo, en Hechos 3:5 dice, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Qué tremendo, porque mucha gente solamente te presta atención cuando llegaron a captar de que vos les podías dar algo, normalmente material. Lamentablemente muchas veces es la única forma de captar la atención de la gente. Porque la necesidad obviamente que ocupa una parte muy importante de nuestra atención. Entonces siempre el Señor va a entrar de esa manera. ¿Y quién no ha llegado al camino del Señor por una necesidad? Puede ser una manera de captar la atención, sí, pero nosotros tenemos que aprender a quedarnos en la presencia del Señor porque le amamos, porque le buscamos, porque le necesitamos, porque sabemos que fuera de Él no hay nada, porque nos atrevemos a dar ese paso de fe, de salir de la entrada y comenzar a entrar, a adentrarnos en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, en la presencia de Dios. Nosotros los valientes, la iglesia del Señor, la persona que se atrevió a ser valiente y a entrar, es la persona que vive de las bendiciones del Señor, no de limosnas, no de parches. Sentite privilegiado, mi hermana, mi hermano, sentite grandemente bendecido y bienaventurado, porque vos vivís rodeado de las bendiciones del Señor, no de limosnas. Hay personas que saben dónde está el poder de Dios y saben a quién pedirle oración, saben con quién hablar, saben a quién hacerle preguntas, pero ¿por qué? Porque te vieron entrar en el templo a la hora de la oración, entonces saben que vos estás en la presencia del Señor. Hay una diferencia tremenda, ellos no se atreven a dar ese paso de fe, pero conocen a quien sí lo hace. Somos fáciles de identificar porque hay en nosotros una valentía espiritual y un coraje de dar un paso de fe adentro del templo. Un paso de fe que no tenemos que dejar de hacer, de estar en la presencia del Señor, de levantar altar de adoración, porque tiene un precio muy valioso. Vos y yo no vivimos de las limosnas del Señor, sino que vivimos de sus bendiciones, que es otra cosa. Es triste vivir una vida atribulada, lejos de la presencia del Señor y estar esperando nada más de vez en cuando una limosna. Cuando las cosas están ya demasiado feas y han alcanzado un límite, ahí la gente normalmente se atreve a pedir esa limosna, a decir oren por mí por tal cosa, pero no va a venir a la iglesia, no va a venir a la reunión, no va a atreverse a humillarse delante de la presencia del Señor. Bueno, cada uno va a tener su tiempo. Fíjense que este varón, ¿cuánto tiempo desde nacimiento que era cojo? Y lo llevaban
Lo tenían acostumbrado también a que él vaya y su ingreso era ese, la limosna que le daban en la entrada del templo. Pero fue ese día que entró Pedro y Juan, ese día, ese fue su momento, ese fue el tiempo en el que él tenía que conocer a Cristo. Y cuando Cristo hizo el milagro, esa tensión que se captó a través de la necesidad, sí, cuando Él se levantó, entró a la presencia del Señor, no se alejó. Muchos se alejan, reciben el milagro y se van. No. El Señor lo que quiere es que nosotros siempre entremos. Amén, si podemos decir que hemos entrado. Nosotros tenemos que localizarnos, siempre les enseño, ¿no? Y los aliento a que cuando ustedes leen una palabra, digan, a ver, ¿dónde me ubico yo dentro de esta palabra? En este versículo, en estos versículos que estamos compartiendo ahora, nos tenemos que ubicar dentro del templo, no en la entrada, no afuera, adentro. Ahí es donde nosotros recibimos las bendiciones del Señor continuamente, y no por limosna, no por una migaja, no. Bendición en abundancia, porción separada y escogida especialmente para nosotros, no porque sea un resto que puede caer de la mesa, unas migajas que pueden caer de la mesa para que los perrillos se alimenten, como le pasó a la cananea con Jesucristo. No. El Señor para sus hijos, para sus escogidos, para su iglesia, tiene porción abundante, escogida y apartada y reservada para cada uno de nosotros. Hermosa la palabra del Señor. Fíjense en el versículo 10, Hechos 3:10, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Esto también es tremendo. Mucha gente preferiría verte seguir pidiendo limosnas antes que verte restaurado y dándole gloria a Dios. Dios se apiade de esas personas. Pero vos y yo hemos sido valientes y nos hemos arrojado a los brazos del Señor. Para nosotros hay grandes cosas. Oremos por aquellos que todavía están a la puerta. Oremos por aquellos que todavía están afuera, oremos por ellos y démosle gracias y no dejemos de reconocernos como bendecidos y bienaventurados, porque lo somos. Los bendigo a todos con la paz del Señor.